Vemos ahí, en base a distintas situaciones que se pueden dar en el 2025, qué es lo que estiman desde Grupo IEB que puede llegar a suceder con el Merval. Y entonces, por ejemplo, hay tres escenarios, ¿no? Un escenario base, un escenario optimista y un escenario pesimista. Por un lado, se analiza si se va a liberar o no los controles de cambios. ¿Qué va a pasar en términos del cepo cambiario? Bueno, entonces un escenario base que nos dice, sí, efectivamente se termina con el cepo cambiario en 2025. Me parece interesante esto, ¿no? Ya el base, ellos lo toman como que se termina con el cepo cambiario en 2025. Un riesgo país en 400 puntos, que es cayendo un poco más de 100 puntos a lo largo de todo el 2025. Unas elecciones de medio término que le dan un resultado al gobierno de más del 50%. Y por otro lado, Argentina no en mercados emergentes, eso que es algo que también venimos viendo de qué es lo que va a pasar con la calificación. Y ven un escenario de un Merval creciendo al 30% del S&P Merval en dólares como escenario base, ¿no? Por otro lado, el escenario optimista sigue contemplando que el cepo cambiario se va a liberar en 2025. También contempla un escenario optimista para las elecciones de medio término, más del 50% para el gobierno. Acá un riesgo país ya mucho más lindo, nos gusta, de 300 puntos. Vamos a ver si eso es demasiado optimista o no. Y ven un crecimiento del Merval del 60%, que por eso digo, se acerca un poco más a lo que nos comentaba recién, porque, digamos, entre el base y el optimista es 30 o 60% de crecimiento. Sigue siendo un gran crecimiento, se aleja del 120% que creció el Merval en 2024, pero sigue siendo un gran crecimiento en comparaciones con otros países, ¿no? Y el pesimista, seguimos con cepo cambiario, no ha cambiado nada en materia cambiaria. Las elecciones de medio término no son tan favorables para el gobierno, menos de 40%, y esto también les da mucho menos poder político en el Congreso. Un riesgo país creciendo, porque fíjate que estiman 800 puntos para el escenario pesimista, hoy estando en 500, o sea, estiman que el riesgo país crecería hasta 300 puntos. Y entonces, ¿qué pasa con el Merval? Bueno, la incógnita ahí de qué es lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, dicen en el informe que es el escenario que menos consideran que puede llegar a suceder. O sea, entre el base y el optimista es el que le asignan más probabilidad que pueda llegar a pasar. El pesimista de todos modos lo contemplan, pero bueno, es el que dicen poco probable.